Bueno, acá estamos retomando el video. Tengo que dividirlo porque es un poco largo y no lo puedo subir a YouTube con tanto tiempo. Así que por eso es que esta clase está dividida en más de un video. Bueno, como les decía, no tenemos posibilidad de trabajar con lo concreto, lo real, lo físico, con el hardware en persona. Pero eso no nos va a quitar la posibilidad de aprender a, a trabajar con estos dispositivos. Entonces, lo que vamos a utilizar es Tinkercad, que es una plataforma en línea que es gratuita, no requiere ningún tipo de instalaciones y está orientado a las tecnologías de 3D y simulación de electrónica y de Arduino. Así que nos viene perfecto para esto. Van a poder ingresar a tinkercad.com, se pueden loguear con su cuenta de Gmail y la placa, me voy a poner por acá, la placa que utiliza es similar, prácticamente la misma que la original. Esta es la placa de Arduino Uno y esta es la placa que utiliza Tinkercad. Es la misma, nada más que en forma de dibujo, ¿sí? Muy bien. Una vez que ingresan, volvemos a analizar este tipo de cuestiones. Acá tenemos el botón de encendido que les mostraba recién, hace un ratito. Este chiquitito, este pequeñito. A ver, ahí. Este botoncito pequeñito que se llama pulsador. El pulsador permite, ahí está, el pulsador permite encender o apagar determinados dispositivos. Sería como el botón de la luz, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo de los motores y estábamos hablando de las señales digitales, que son 13 los pines, 14, perdón, los pines digitales. Bueno, las señales digitales pueden estar en encendido o en apagado y en cuanto a encendido, por ejemplo, como un LED, tiene 5 voltios. Eso es el encendido. Cuando está en encendido representa 5 volts y cuando está en apagado es 0 volts. O sea que está inactivo, apagado. Ahora, para poder comprender todo esto, tenemos una tabla de valores que son muy importantes a la hora de aprender a programar con Arduino. Entonces, tengan en cuenta esto. Si yo digo 5 volts, sabemos que es encendido, 0 volts es apagado. Un similar a esto serían como sinónimos. True sería encendido o verdadero, false, apagado o falso. 1 representa también a 5 volts o es encendido y el 0 también indica el 0 o falso o apagado. Hay alto, lo más alto, y low, lo más bajo, por eso es que sería 0 u 1, y encendido o apagado. O sea, todo esto quiere decir lo mismo y todo esto quiere decir lo mismo. ¿Sí? Es para que lo tengan en cuenta que puedo decirlo de una manera o de otra. Y depende de las instrucciones. Muchas veces las instrucciones van acompañadas del true o del false, otras veces del high o low. Disculpen mi fonética que es malísima, en inglés me saco un 0, pero bueno, yo sé que me van a saber comprender, ustedes saben muchísimo de inglés y ténganme paciencia, por favor. Bueno, para poder programar, lo primero que tenemos que identificar son los algoritmos y tenemos que programar con algoritmos. ¿Pero qué es un algoritmo? Es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema y que está escrito en lenguaje natural, que es el lenguaje del ser humano, que puede ser escrito u oral, y que es finito. Pero no es finito porque es angostito, sino que es finito porque tiene un comienzo y un final. No es infinito. A eso se refiere con finito. Por ejemplo, nosotros tenemos una receta para hacer un budín de mandarina, ¿no? Cualquier persona que lee esta receta, si sigue el paso a paso de esta receta, va a llegar a un buen resultado, o sea, va a lograr resolver o ejecutar este algoritmo. Porque está escrito en lenguaje natural, porque es una serie de pasos ordenados. Ojo que si yo cambio el orden, puede que no llegue al mismo resultado. El orden no altera el producto, dicen en matemáticas, ¿no? Bueno, pero acá sí. Acá sí, y es importante mantener el orden, porque si yo cambio el orden en un algoritmo, el resultado no va a ser el mismo.
puede que llegue a un buen resultado, pero no va a ser el esperado. Entonces yo tengo que seguir siempre un orden en los algoritmos. Si yo tuviese que realizar esta receta, voy a seguir el paso a paso de manera ordenada y voy a seguir todas estas instrucciones y seguramente lo voy a conseguir. Algoritmos y diagramas de flujo. ¿Cómo es la representación gráfica? Porque yo no voy a estar escribiendo paso por paso. Se utilizan lo que se llaman algoritmos de flujo, diagramas de flujo. Y esos diagramas tienen ciertas formas. Por ejemplo, los círculos identifican el inicio o el fin en el algoritmo o en el programa. Los cuadrados representan los pasos que van a ir uno debajo del otro. Y los rombos indican una toma de decisión. En este caso voy a tener que ir a un resultado positivo si es afirmativo y a un resultado negativo si la toma de esta decisión me indica que no es lo correcto. Vamos a verlo en un ejemplo que es lo más fácil. Ahora, si yo tengo que controlar la temperatura de la habitación y para que sea agradable tiene que ser de 24 grados, yo voy a hacer una determinada cantidad de pasos. Voy a buscar el termómetro, supongamos que es este el termómetro, voy a buscar el termómetro, voy a tomar la temperatura, si es mayor que 24 grados voy a tomar la decisión de apagar la estufa, si no voy a encenderla, si no quiere decir que no es mayor de 24, entonces voy a encender la estufa, voy a guardar el termómetro y voy a volver a hacer esta serie de instrucciones dentro de una hora. Bueno, si yo le doy estas instrucciones a una persona, va a estar un poco complicado, ¿no? Porque va a tener que estar haciendo cada una hora siempre lo mismo y va a tener que estar leyendo hasta que se sepa de memoria todas estas instrucciones. La manera correcta de hacer un algoritmo es con el diagrama de flujo. Comienza, ven que el círculo me indica el inicio en este caso va a ser buscar el termómetro. El siguiente paso, tomar la temperatura, acá me equivoqué, tengo que escribir tomar la temperatura, buscar el termómetro, tomar la temperatura, si la temperatura es mayor a 24, acá viene la incógnita, si no es mayor va a encender la estufa, o sea que va a ser menos temperatura que 24 grados, va a estar fresco, enciendo la estufa. Esto es por el no siempre va hacia abajo. Pero si sí es correcta la incógnita, la pregunta es mayor que 24 grados, entonces voy a apagar la estufa. Y vuelvo al fin del programa. Repasamos. Inicio el programa, busco el termómetro, mido la temperatura, recuerden que acá me equivoqué, mido la temperatura. Si la temperatura es mayor a 24 grados, sale por el lado derecho, va a apagar la estufa porque hace calor y termina el programa. Pero si la temperatura es menor a 24 grados, va a encender la estufa porque está fresco y ahí termina el programa. Y esto lo vuelvo a repetir dentro de una hora. Guardo el termómetro, espero una hora y vuelvo a comenzar. Es mucho más fácil entender un algoritmo en diagrama de flujo que un algoritmo por escrito. Lenguaje de Arduino. Las computadoras como Arduino no entienden el lenguaje natural, o sea, el lenguaje de las personas. Y ahí es donde entra el rol de los programadores. Los programadores son los que se encargan de escribir los programas o los algoritmos en lenguaje que la computadora comprenda para que lo pueda ejecutar. Y cuando hablamos de lenguajes, esperen que me voy a correr, hay que seguir ciertas instrucciones. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo inglés, sé que tengo que tener en cuenta la gramática para escribir correctamente. Bueno, en la programación es la sintaxis. Tengo que tener siempre en cuenta la sintaxis. Por ejemplo, en el lenguaje natural, nosotros podemos hacer un diagrama de flujo como el que hicimos recién, donde vamos a indicar los pasos en el algoritmo, y en el lenguaje de programación esos pasos se llaman instrucciones y el algoritmo es el programa finalizado, o sea, el conjunto de instrucciones que forman el programa. Arduino
trabaja con un Arduino IDE, se llama. Es un entorno de desarrollo integrado donde voy a poder, esperen que me fui para atrás, donde voy a poder escribir nuestro programa, se va a compilar ese programa y se va a traducir al lenguaje de máquina. Eso es lo que hace el compilador. Vamos a ver qué es compilar. Arduino solamente entiende como la computadora un lenguaje de ceros y unos. Y Arduino tiene el lenguaje de programación C o C++. Así se llama ese lenguaje de programación. Es como si yo le dijera, habla inglés. Bueno, Arduino habla o entiende el lenguaje C o C++. Así se llama ese lenguaje. Compilar lo que hace, yo programador escribo el programa en lenguaje C++ y existe el compilador que lo que hace es traducir ese programa que está en lenguaje C++, lo va a traducir en un código de ceros y unos, que es lo único que entiende Arduino y la computadora y cualquier dispositivo. ¿Se entendió? Vamos de nuevo. Yo, siendo programador, voy a escribir el programa en lenguaje C o C++. El compilador lo que va a hacer es revisarlo instrucción por instrucción y me va a decir si hay algún error de sintaxis, por ejemplo. Una vez que lo corrigió o me avisó que hay algún error, si ya está correcto, lo va a traducir en el lenguaje, en el único lenguaje que entiende la computadora, o en este caso Arduino, que es el lenguaje de ceros y unos. Bueno, Arduino IDE tiene este aspecto que nosotros no vamos a poder utilizar porque, como les dije, no contamos con el hardware. Si yo quiero programar esta placa de Arduino, la programación la voy a hacer en Arduino IDE, en este sector. Arduino IDE lo que tiene es una parte de instrucciones donde yo voy a escribir las instrucciones para que Arduino las traduzca o las ejecute, y tiene una serie de botoncitos arriba, que el primero es para verificar y compilar el código, el primero que es un visto. Ese botoncito lo que va a hacer es verificar si hay algún error de sintaxis. Si hay algún error de sintaxis me lo va a indicar acá abajo. Si no hay errores, lo va a compilar y lo va a traducir al lenguaje de máquina, que es el lenguaje de ceros y unos. Así es como trabaja Arduino IDE. Bueno, estamos cerca de los 15 minutos, así que voy a cortar el video para continuar en la tercera parte.